Bien, entonces ahí tenemos definida la eslora entre perpendiculares y a la mitad de la eslora entre perpendiculares voy a tener la sección media, que va a ser importante porque ahí voy a poder medir el calado medio, que me va a ser de vital importancia para poder calcular los atributos de carena, sacar de los atributos de carena el desplazamiento y el valor de KMT, que son esos dos valores que van a tener que utilizar para poder hacer el procedimiento de prueba de estabilidad, bien, de la prueba de estabilidad virtual, por supuesto. Bueno, eso era una de las dudas que me consultaban en la otra comisión, el tema de la eslora entre perpendiculares. ¿Alguno lo pudo ver o pudo avanzar un poco con esto, de los que se fueron sumando ahora? Con el tema del trabajo práctico 3. Bueno. Chicos, la idea es que por lo menos de acá a la semana que viene intenten avanzar. Y bueno, y el viernes que viene venir con dudas o venir con inquietudes de las que sea, como para poder finalizarlo de acá a 15 días, que es la fecha pautada de entrega. Yo no me quisiera estirar mucho más con el tema del tiempo de entrega para que no se solape con la posibilidad del parcial, que imagino que va a estar rondando esas fechas también. Así que les pido por favor si pueden ir encarándolo. Si tienen dudas antes del viernes que viene, no hay problema, se las mandan al correo o al campus y las vamos respondiendo, no hay drama. Pero bueno, la idea sería por favor que fueran avanzando, ¿sí? Bueno, cerramos este tema del TP3, o por lo menos por el momento. Si alguno tiene alguna otra duda, que lo diga ahora. No. Bueno. Con Ale estuvieron viendo la clase pasada todo lo que es línea de eje y sistema propulsivo, ¿bien? Con las posibles configuraciones y variantes. Déjenme. Hoy lo que vamos a hacer es hacer un pequeño ejercicio sobre cálculo de línea de eje. ¿Bien? ¿Por qué es importante analizar y estar permanentemente evaluando la línea de eje? Porque es un elemento transmisor de potencia que piensen que si se ve dañado por algún motivo, se parte o lo que fuera, ¿qué pasa si no hay transmisión entre el motor y la hélice? No hay propulsión. No hay propulsión. Y como vieron con Ale, los únicos buques, o por lo menos acá en Argentina, que tienen una reglamentación con respecto a tener doble sistema de propulsión, o sea, dos motores con dos líneas de eje, son los buques de pasajeros. Después el resto de los buques, como acá en Mar del Plata, que la mayoría son pesqueros, solamente tienen un motor con una línea de eje, y su respectiva hélice. Entonces, es sumamente importante que el elemento, línea de eje, esté bien calculado y que soporte todos los embates, digamos, del uso habitual, ¿sí? Entonces, no nos podemos quedar sin línea de eje o estar muy justos y estar, digamos, cerca de la posibilidad de que la línea de eje se corte, ¿sí? Porque eso es un problemón. Entonces, en base a eso, en base a esa premisa, vamos a arrancar con el tema de cómo se calcula y cómo lo calculamos. Todos los elementos, tanto estructurales como elementos de máquinas, y como cualquier otro tipo de cálculo que implique el diseño y el proyecto de un buque, nosotros tenemos la posibilidad de ir corroborándolo o
llevar la construcción a la par de normas, ¿bien? Normas que pueden ser, en el caso de la parte naval, registros de clasificación. ¿Qué son los registros de clasificación? Son grupos o organizaciones no gubernamentales que se juntan y hacen un estudio técnico y después legal, con respecto a todo lo que es el cálculo de todo lo que se imaginen que lo que hay relacionado con la construcción de un barco y con el mantenimiento, ¿bien? Entonces, ahí cae también el tema del cálculo de la línea de eje. Yo acá propuse analizar el cálculo de la línea de eje a través del RINA. El RINA es el Registro Italiano de Navales, ¿bien? Es un registro nacido en Italia, un registro de clasificación, así como cualquier otro registro, como puede ser el Lloyd's, que es un registro de origen inglés, o el Bureau Veritas, que es de origen francés, o el ABS, que es American Bureau of Shipping, que es americano, ¿bien? En este caso elegí el RINA porque es un registro que yo se los colgué en el campus, que está en castellano. Es más fácil, o por lo menos para arrancar la explicación del desarrollo con un registro de clasificación, es más fácil explicarlo cuando ustedes lo ven en castellano que si ya directamente les digo, bueno, así se maneja un registro de clasificación y además lo tiene que interpretar en inglés, es medio complicado. Pero bueno, esto es un poco la excepción, es un registro viejo, todos los registros de clasificación se van actualizando año a año. En este caso es del año 1995, también es un registro que quedó medio vetusto, pero que todavía sirve, digamos, si uno quisiera aplicarlo. Bueno, entonces, lo que les decía es, este está en castellano, por eso se eligió para analizar el eje, pero tengan consideración con respecto a empezar a practicar el idioma inglés y a empezar a leer y a empezar a familiarizarse con el inglés, porque todos o la mayoría de los registros, digamos, más prestigiosos, que están dentro de la IACS, como se lo menciona ahí en la filmina, están en inglés. Entonces, y la mayoría de la bibliografía que vayan a encontrar técnica, primero sale en inglés y después de mucho tiempo, a lo sumo, alguno le da importancia y dice, bueno, vamos a hacer la traducción al castellano. Pero toda la bibliografía, como en muchos otros rubros, se encuentran en idioma inglés, que hoy por hoy es el idioma casi universal. Así que váyanse, no sé cómo vienen con el tema inglés, pero bueno, váyanse ayornando un poco porque va a ser pan de todos los días el tema de leer artículos en inglés, registros y demás. Bueno, hecha esa salvedad de que vamos a trabajar con el RINA por un tema de idioma, acá les hago la aclaración que utilizar un registro de clasificación es un método para corroborar y para dimensionar elementos. ¿Bien? Les digo, bueno, que utilizaremos el RINA, que es miembro de la IACS, que es una organización que engloba los mejores o los mayores registros de clasificación del mundo. Y bueno, acá se hace una aclaración con respecto a que nosotros vamos a calcular cuál es el diámetro mínimo que tiene que tener un eje, una línea de eje, tanto en la parte del eje intermediario como el eje de cola. ¿Qué pasa con esto? Los registros de clasificación trabajan así, nos dan una fórmula que tiene una determinada cantidad de factores, como pueden ser en el caso del cálculo del diámetro de la línea de eje, yo tengo que meter la potencia del motor, las revoluciones de la caja, tengo que meter un factor por el tipo de material que estoy usando y demás. Eso es como que me dan una caja negra donde yo meto todos esos datos y lo que me devuelve la fórmula es un resultado que está que ellos me dicen que me va a devolver, por ejemplo, un resultado de diámetro en milímetros. Entonces,
lo que tienen que entender de esto es que no guarda ninguna relación con respecto a las unidades. Por más que yo utilice potencia dentro de la fórmula, que utilice revoluciones por minuto, que utilice tensión, una tensión de rotura y demás, eso después no va a tener relación con el resultado, o por lo menos en tema de unidades, ¿bien? Así que no busquen el tema de la multiplicación de unidades dentro de la fórmula, porque no va a tener sentido. Son fórmulas empíricas, ¿sí? Están basadas en probabilidades, ¿bien? Después de mucha cantidad de casos de ejes que se han roto, o buques que tuvieron éxito y que nunca rompieron un eje y demás, se hacen estadísticas donde eso da una curva donde dice, bueno, de acá para arriba, de acá para abajo, es un eje que va a fallar o que no va a fallar. Entonces, en función de eso se hacen estas fórmulas que son totalmente empíricas. ¿Qué tienen que tener en cuenta, o qué tienen que tener como otra consideración? Es tener mucho ojo y especial atención en las unidades que nos piden. Bien, porque un error en una unidad va a hacer que toda la fórmula nos dé cualquier cosa, digamos, nos dé un resultado no lógico. Entonces, si nos piden, supónganse, potencia del motor en kilowatt, tengo que poner la potencia del motor en kilowatt, no en HP, ni en Newton, ni nada. Lo mismo en unidades de longitud. Si me dice que el diámetro lo tengo que poner, o el diámetro o una longitud L o lo que sea, en milímetros, tengo que usar milímetros. Si llego a meter ese dato en centímetros o en metros, el resultado va a dar algo no coherente. Entonces hay que prestar mucha atención a lo que nos dice el registro con respecto a las unidades que tenemos que poner. ¿Sí? ¿Más o menos se va entendiendo hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces, hecha estas consideraciones, yo lo que hice fue subir al campus a la parte de la práctica. Acá. Dice RINA parte C. Es un compiladito de 5 hojas donde van a tener la parte que vamos a utilizar del registro. ¿Sí? Si yo entro, eso si quieren vayan entrando, porque la idea es que yo les voy a dar algunos datos y ustedes van a tener que empezar a calcular y vamos a verificar a ver si utilizaron bien el registro o no. ¿Sí? Entonces, fíjense, registro italiano navale, reglamentos para la construcción y la clasificación de buques de pesca. ¿Bien? Es bien específico. Otra de las cosas que tiene el RINA es eso, que especifica bien en función del servicio del buque. Hay otros registros que son más generales, digamos, y que a los buques de pesca, supónganse, no hacen un registro aparte, sino que los engloban dentro del mismo registro. Bien. Bueno, van a tener, esto entra dentro del capítulo de la parte C, capítulo 3 del RINA. Vamos a hacer un zoom. Ven, y van a tener capítulo 3, líneas de ejes y propulsores, vibraciones torsionales de los aparatos de propulsión y de la maquinaria auxiliar. Y arranca con el apartado de líneas de ejes. Dice, bueno, las líneas de ejes son los aparatos, las líneas de ejes de los aparatos motores de propulsión deben ser construidos e instalados a bordo de acuerdo con las normas de este artículo, bajo la vigilancia y satisfacción de los inspectores de RINA. Bueno, esto es parte de la función de todos los registros. ¿Bien? Uno, si quiere hacer una construcción que esté clasificada, supónganse, por este registro que es el RINA, bueno, todos los trabajos tienen que estar inspeccionados por gente del registro. Bien, en este caso, inspectores del RINA.
¿Qué van a inspeccionar? Bueno, que los procedimientos se hagan acorde a lo que dice el registro, que los materiales sean los que pide el registro, que las dimensiones sean las calculadas a través del registro y demás. Bueno, acá planos y especificaciones, eso no nos interesa. Materiales, eso también si quieren léalo después. ¿Qué nos va a interesar de los materiales? La resistencia mínima a la tracción. ¿Qué nos indica eso? Es cuando el material está por fallar, ¿bien? Está por partirse. Es cuánto trabajo le tengo que aplicar o cuánta energía le tengo que aplicar para que ese material llegue al punto de... ¿Vieron cuando ustedes doblan un alambre para partirlo, que empiezan para un lado, para el otro, para un lado, para el otro? Ahí están alcanzando justamente ese punto, que es la fluencia, lo que se llama fluencia del material, o que llega a un límite plástico. Pasado ese límite, vieron que ustedes le dan un par de veces más al alambre cuando lo quieren partir para un lado y para el otro, y se parte. Bien, entonces, la resistencia mínima a la tracción es justamente eso, cuánto trabajo, cuánta energía le tengo que dar yo a ese material por milímetro o por unidad de área para llegar al punto en que se parte, bien, en que falla. Entonces, la resistencia del material obviamente va a estar muy ligada al cálculo de una línea de eje, ¿sí? Porque si yo utilizo goma, o si yo utilizo madera o utilizo acero, voy a tener distintas propiedades de cada material que me van a decir, bueno, la madera se va a partir antes o se va a partir por determinada razón que comparándola con el acero, ¿tá? Entonces, asimismo, dentro del acero también, dependiendo del grado de aleación o el material que esté utilizando, voy a tener distintas resistencias. ¿Bien? Entonces, hay que tener, es uno de los factores que van a ver más adelante, me va a incorporar en la fórmula para poder calcular el diámetro. No es lo mismo que use un acero dulce, que es un acero muy dúctil, a un acero aliado, o un acero inoxidable, ¿sí? Eso tiene implicancia a la hora de calcular el diámetro del eje, ¿sí? Un acero muy dúctil o, digamos, acero dulce, que es un acero con muy poco carbono, va a tener una resistencia menor que un acero aliado o que un acero inoxidable. Entonces, al tener una resistencia menor, si yo le transmito la misma potencia a través de ese eje, lo que va a pasar es que para la misma potencia voy a tener que hacer un eje mucho más grueso que para un material que es más resistente, que voy a poder decir, bueno, uso menos sección, o sea, menos material y me resiste lo mismo, ¿sí? Entonces, el material es importante en el caso del cálculo de un eje. ¿Hasta ahí bien? Sí, Perfecto. Bien. ¿Pudieron encontrar el archivo? ¿Están chusmeándolo, abriéndolo? sí, lo tengo abierto. Bien. Bueno, nos vamos. Esa es la parte, digamos, de introducción. Y acá ya arrancamos con la parte de ejes intermediarios. Definimos ejes intermediarios y ejes de cola como: el eje de cola es el eje que está acoplado a la hélice en un extremo, y en el otro extremo, o bien puede estar acoplado al motor propulsor directamente, o a otro eje intermediario, que es un eje que está entre medio del eje de cola y el motor propulsor. ¿Se entiende? Es como si yo partiera el eje en dos partes. Lo hago por tramos, digamos. ¿Sí? ¿No? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Bueno, entonces volvemos a la presentación. Y yo lo que hice fue sacar del registro la fórmula que me dice cómo calcular el diámetro mínimo de un eje intermediario, ¿bien? Que va a ser el eje que está entre el motor
o entre la caja, digamos, entre la caja reductora y el eje de cola. Bien, este es en el caso cuando el eje está partido en dos partes, que tengo un eje intermediario y un eje de cola, que es el que está conectado a la hélice, ¿sí? Entonces, para ejes intermediarios, me da esta fórmula, que si ustedes van al registro, ven, dice, el diámetro mínimo de los ejes intermediarios no debe ser inferior al valor D1, que está acá, en milímetros, perdón, D1 no, D, el valor D, en milímetros, calculado con la fórmula siguiente. Entonces, acá ya tienen que empezar a darle bola a esto. Me está dando un valor de diámetro mínimo para el eje intermediario. Entonces, cualquier valor que me dé esa fórmula, ese va a ser el límite para mi eje intermediario. De ahí para abajo no puedo tener el eje porque no va a estar cumpliendo con el registro. ¿Está? Entonces, de ese valor, como mínimo, para arriba. Y el valor me lo va a dar en milímetros. ¿Bien? Entonces acá ya el registro me está estipulando, me dice, bueno, yo te voy a dar una fórmula que te va a permitir calcular un diámetro mínimo y ese diámetro te lo voy a dar en milímetros. ¿Sí? Bien. Y fíjense que la fórmula es todo este choclo. ¿Qué incorpora? Nos volvemos de nuevo a la filmina que está más claro. Bien. Incorpora el factor, ¿dónde estamos? F. El factor F es un factor que depende del tipo de propulsión. ¿Bien? En este caso nosotros vamos a calcular un eje intermediario para un buque que tiene propulsión diésel y navegación marítima. ¿Está? Entonces, si nos vamos de nuevo al registro, venimos acá, F, es el primer factor. Bueno, lo busco acá en la tabla y dice, F va a ser igual a 95 para apartados de propulsión con motor diésel provistos de uniones deslizantes o con motores eléctricos. Bueno, no va a ser nuestro caso. O igual a 100 para aparatos de propulsión con motor diésel de tipos distintos al del citado. Para buques destinados exclusivamente a navegación interior, los valores de F antedichos pueden reducirse en un 5%. O sea, nuestro buque no va a ser para navegación interior, porque dijimos que va a ser para navegación marítima, o sea que el valor de F va a ser igual a 100, ¿sí? O sea, no tiene ni motores eléctricos, ni tampoco va a ser de navegación interna, o sea, de ríos interiores, sino navegación marítima. O sea que el valor de F, que es nuestro primer factor, va a ser igual a 100. ¿Hasta ahí se entiende? ¿O Sí. lo van viendo? Sí. Bien. A ver, es sencillo, pero hay que prestarle atención a los detalles. Porque en los detalles es donde se nos puede ir la fórmula a valores incoherentes o valores erróneos, ¿sí? Entonces, el primer factor, que es el factor F, ya lo tenemos definido, que va a ser 100. Después tenemos otro factor que es el factor K, que si nos vamos a la definición, yo acá lo anoté, K es una constante y está en función del tipo de eje y del acoplamiento. ¿Bien? En este caso nosotros definimos como que es un eje intermediario y tiene chaveta. ¿Se acuerdan lo que era la chaveta y el chavetero y para qué servía? No sé si lo vieron con Ale. Sí, la chaveta sí. Bueno, entonces es un elemento de unión que va a estar sometido a un esfuerzo de corte. Y es un elemento, es como decírselo, es un fusible, ¿está bien? Permite que, permite que haya que no haya movimiento entre dos piezas, pero que pasado determinada resistencia, ese elemento, esa chaveta se corte y no dañe todo el conjunto, ¿sí? Es un elemento tipo fusible, la chaveta. Bueno, entonces,
el K va a ser en función del tipo de eje y acoplamiento, nosotros decimos que es un eje intermediario con chaveta. Si nos vamos al K, dice que K va a ser igual a 1 para ejes intermediarios con bridas de acoplamiento de una pieza o con acoplamientos reforzados. Entonces, el nuestro sí es un eje intermediario, pero no cuenta con todos estos elementos, ¿bien? Acá no figura la parte del chavetero ni la chaveta. Entonces, por lo pronto sabemos que K no va a ser igual a 1. Después nos dice que K va a ser igual a 1,1 para ejes intermediarios con chaveta o para ejes de empuje no incorporados en el motor. Entonces, en este caso, nuestro eje estaría dentro de esta clasificación de 1,1, porque es un eje intermediario con chaveta, ¿sí? Entonces, el K, si volvemos acá, ya lo tenemos definido, sería F100 y K 1,1. O sea, esos dos factores ya los tenemos definidos. Seguimos. Después vamos a ver, dentro de la fórmula, el valor N. ¿Qué es N? N es la velocidad de rotación del eje, ¿tá? Sería la velocidad de rotación a la salida de la caja reductora. Es la misma, esa va a ser la velocidad de rotación del eje. Si vamos a la definición de N, la tenemos que tener por acá, N. N es la velocidad de rotación del eje en revoluciones por minuto correspondiente a la potencia P. Entonces, el N, yo eso lo saco, eso voy a tener probablemente las especificaciones técnicas del motor y de la caja, está bien, de donde voy a sacar la potencia y las vueltas. Entonces yo saco que voy a tener a la potencia que estoy analizando 258,33 revoluciones por minuto, ¿bien? Entonces, saqué el valor que me piden y lo saqué en la unidad que me piden, que son revoluciones por minuto, ¿tá? Entonces ese valor ya lo tenemos. Otro valor que nos pide es la potencia máxima del motor en kilowatt. Si vamos al registro de nuevo, P es la potencia máxima continua del motor de propulsión, para lo cual se requiere la clasificación. En kilowatt, como se define en el apartado 211. Bueno, entonces voy a precisar la potencia continua del motor en kilowatt. Yo acá les anoté potencia máxima del motor en kilowatt y yo tengo que lo conseguí del catálogo, la potencia, pero en HP. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pasarlo a la unidad de kilowatt. Pasarlo. Claro, hacer la conversión para poder utilizarla dentro de la fórmula, porque si yo ingreso este valor, que es potencia, y está bien, es la potencia continua, pero en otra unidad de medida, que son caballos de fuerza, HP, horsepower, si lo incorporo así, ya la ecuación me va a dar distinto, ¿está? Y en realidad estoy poniendo la potencia digamos, estoy poniendo lo que me pide, pero lo estoy poniendo en otra unidad. Eso ya va a dar un error, ¿bien? Entonces, esto se puso a propósito para decir, bueno, está en HP, tienen que hacer la conversión a kilowatt. Habría que hacer la conversión. Y después, el último elemento que me figura acá como factor que yo puedo incorporar es el RM. ¿Qué es el RM? Es la resistencia mínima a la tracción del material. Era lo que hablábamos hace un ratito de, bueno, hasta qué punto llega el material antes de llegar al punto de romperse, ¿sí? Entonces, ese valor, si vamos a el registro, me dice el valor de la carga unitaria mínima de rotura de la tracción del material del eje. ¿En qué unidad? En newton sobre milímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces, acá nos fijamos, bueno, ese valor va a estar en función del material del cual yo estoy diseñando o yo estoy verificando el eje. Lo tengo y son 515 newtons sobre milímetro cuadrado. Piensen que
un acero al carbono normal, digamos, sin aliar, tiene 400 newtons sobre milímetro cuadrado de resistencia a la tracción. Este es un poquito más resistente. No es tan resistente, supónganse, como un acero inoxidable, que tiene 600 y pico de newton sobre milímetro cuadrado, pero es un acero un poco más resistente que un acero al carbono normal. Joaquín, Después, si quieren, sí. sí. Tengo una consulta porque entré Sí. tarde a la clase. Los valores ahora los estás dando vos, pero en realidad los tenemos que sacar nosotros según las especificaciones técnicas que nos pide el armador, ¿no? Claro, eso depende en qué circunstancia estés. Hay muchas veces que vos tenés que verificar un eje que ya existe, entonces ahí vas a tener todas las especificaciones, y otras veces vas a tener que diseñar el eje. Para ponerle para el caso de una construcción nueva, vos vas a tener que diseñar el eje en función de lo que te pida, como vos decís, el armador. El armador te va a decir, bueno, yo quiero un eje que cumpla con determinadas características y lo quiero construir en determinado material. Bueno, ahí ya tenés algunas limitaciones que vas a aplicar en la fórmula. En otros casos tenés ejes que ya están construidos y que tienen su especificación y que vos tenés que verificar que cumple con el diámetro mínimo. ¿Está? Porque supónganse, prefectura muchas veces, cada 5 años, hace el desmonte de línea de eje de los buques cuando van a las inspecciones habituales, sacan la línea de eje y miden el diámetro. ¿Para qué? Para verificar cuál fue el desgaste que tuvo y si cumple con el diámetro mínimo. Entonces vos ahí tenés que hacer el estudio nuevamente, hacer la verificación del cálculo para ver si ese eje está dentro de los valores permitidos por los registros, ¿sí? Entonces depende si si estás en una etapa de verificación o una etapa de diseño. Pero sí, todos, a ver, estos datos que estamos viendo, son datos que vas a sacar del buque y de las especificaciones técnicas. Gracias. No, por favor. Bien, entonces ahí tenemos todos los factores que van a afectar a nuestra fórmula y que nos van a dar de esta manera el valor del diámetro mínimo del eje intermediario. Bien, entonces. Bueno, lo que me faltó acá es aclarar el factor Q. El factor Q va a depender de si el eje es macizo o si es hueco. ¿Está? ¿Por qué? Porque no va a tener la misma resistencia un eje que es entero, que es macizo, a un eje que tiene adentro un agujero. ¿Está? ¿Cuáles ejes tienen adentro un agujero? No sé si lo llegaron a ver con Ale, el sistema de paso variable, no sé si lo vieron la semana pasada. Creo que vimos un video o algo así de eso. Bien, las hélices de paso variable son las hélices que mueven las palas de la hélice en su eje de rotación, ¿bien? Con respecto a su propio eje. Eso va a variar el paso de la pala. ¿Cómo se comanda ese movimiento de la pala? A través de un sistema hidráulico que el fluido hidráulico pasa por el centro del eje de la línea de eje, ¿está bien? Entonces, en ese caso, como yo voy a tener que pasar un fluido a través del centro de la línea de eje, la línea de eje va a estar perforada y voy a tener un eje que no va a ser macizo, sino que va a ser un hueco, ¿sí? Entonces, en ese caso, aplicaría el tema de el Q, haciendo la relación entre el diámetro exterior y el diámetro interior. En nuestro caso, es un eje ordinario, digamos, sin ningún aditamento, es un eje macizo que no tiene el sistema de paso variable. Entonces, el Q va a valer 0. A ver. Ahí está. El Q es 0. Eso lo aclara también en el registro, si quieren lo vamos a chusmear. Acá, Q. Q es igual a 0 en el caso de ejes macizos, y si no va a ser el valor entre
va a ser la relación entre el valor del diámetro del orificio y del diámetro exterior del eje. Esa es la definición del factor Q, ¿bien? Que me faltó decirlo cuando arranqué la explicación. Entonces, tenemos todos los factores. Q es igual a 0, F es igual a 100, K es igual a 1,1, N es igual a 258,33, P, yo ya hice el cambio porque tenía la potencia que estaba en HP, la pasé a kilowatt. Eso, si buscan en cualquier conversor de potencia, lo van a encontrar cuánto es la relación entre un kilowatt y un HP. Y la resistencia a la tracción, que esa también me la daba como dato, que eran 515 Nm. Entonces, eso me va a dar, metiéndolo en esta caja negra, en esta fórmula, todo, digamos, todo aplicado, me va a dar un valor de diámetro mínimo del eje. ¿Quieren probar a ver cuánto les queda? Ahí teniendo todos los datos. Sí, a mí me dio 89,47 milímetros, ¿no? Está en milímetros. Estaría en milímetros, sí, pero no es el valor. ¿No? Fíjate por ahí. En algo. A ver si ejecutaste bien la fórmula, ¿viste? Porque como tenés elevado y todo, este Q está elevado a la cuarta, ¿bien? Igualmente Q, fíjense. ¿No es 0? Es 0, sí, sí. ¿89,7? ¿Cuánto? 89,7. No, yo acá tengo este valor, 102,8 milímetros, que me da. Si quieren, lo que podemos hacer es, abrimos un Excel. Y lo ¿Cuánto dijo que le dio, profe? 102,8. A mí me dio 89,7. A ver. Este igual es puede fallar, porque es un power viejo, así que estoy confiando que esté bien el valor. F. Entonces sería F, que es 100, por 1,1. K, que es 1,1, por, abro paréntesis, P, que son 254, dividido N, que son 258,33, por 1, ¿no? Sería por 258,33. Bien. Eso por 560 dividido 515 más 160. Bien, sí. 89,73 sería, redondeándolo. ¿Les dio eso? Sí, profe. Sí. Entonces, esto lo vamos a corregir. 89,73. No, es el... Bueno, vamos a abrir la filmita. Bien. 89,73. Y lo que hacemos es adoptar, como ese es el diámetro mínimo, y ustedes acuérdense que cuando vieron con Ale que el eje está sometido a la fricción, ¿está bien? Porque tiene unos bujes o cojinetes que hacen que el material se vaya, que en realidad se desgasta por lo general, o en mayor medida, el buje o el cojinete, porque está para eso, está para desgastarse, pero también cuando uno genera fricción entre dos materiales, el más duro gasta al más blando, pero el más duro también tiene
un efecto de desgaste, también por fricción. Entonces, para compensar el efecto de desgaste por fricción a lo largo de los años y no tener que cambiar el eje a los 10 años de uso o a los 5 años de uso, lo que se le hace es aumentarle en un determinado porcentaje el diámetro mínimo que me da el registro. En este caso, ¿cuánto el aumento? Y aproximadamente un 5%. ¿Sí? Entonces, si nos vamos al Excel que tiramos recién, y hacemos 94,21. bien, 1 por 0,5 por esto. 94,21, exacto. Entonces, se adopta por seguridad un diámetro de 94,21 milímetros, que es un 5% más del mínimo. ¿Está bien? Hasta ahí, ¿se entiende el procedimiento? Sí. La lógica. Sí, sí. Sí, sí, se entendía perfecto. Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Vieron que yo les dije, bueno, el eje, la línea de eje, la podemos considerar como un eje intermediario que está acoplado a otro eje que se llama eje de cola o eje portahélice. ¿Por qué eje portahélice? Y porque es el que tiene acoplada la hélice en el extremo, ¿sí? Entonces, fíjense que en el eje, en el portahélice, van a tener en el registro otra fórmula. Nosotros avanzamos hasta acá. Hicimos eje intermediario con todas las definiciones. Hasta acá, hasta ejes de cola. Bueno, con ejes de cola nos da una fórmula que es similar y definiciones también que son similares. Lo que tendrían que hacer es, en función de estos datos, ver cómo calculan el diámetro mínimo. ¿Está bien? Así que si quieren los dejo un Perdón, minuto. ahí vi que tiene Sí. una raíz cúbica. ¿Puede ser? Que no se lo pusimos. A ver, puede Capaz que ser, por eso te daba eso. claro. Sí, está Una raíz elevado a la A la 1/3. 1/3, raíz cúbica. Sí, la raíz cúbica. Entonces, vamos a ver, por ahí estaba bien el resultado. Esto está elevado. Ya estoy, chicos, ¿eh? Ahí está. Bueno, A ver, ahí modifiqué. Igualmente da otro valor. Ahí modifiqué la ecuación y me queda 101,62. Bien. Acá habría que agregarle, que quedó mal. Saben, ¿no? Que el símbolo este es elevado. Sí. Bien. Entonces sería todo elevado a la 1/3. Vamos a copiarlo en la otra fórmula, así ya les queda. Y así ya me queda a mí también. Elevado a la 1/3. Bien, y el valor entonces que nos da es 101,62
de diámetro mínimo. Y sumándole el 5% nos queda 106,71. ¿Estamos bien? Bueno, bien. Y sirvió la charla de estar atento y no saltearse nada. Yo me confié porque pensé que estaba bien copiada y le faltaba ese término. Así que bien, bien. Muchas gracias. Bien. Bueno, hecho esa salvedad, si quieren, fíjense si pueden calcular este eje de portahélice en función de lo que hizo el registro que tiene el apartadito de ejes de cola. Avísenme cuando lo tengan, ¿eh? 117,7 puede ser. Puede ser, sí. ¿Alguno más? ¿Alguien da más? O sea, el único valor que cambiaría sería el KP, ¿no? El de K. Sí, así es. La fórmula es Sí, prácticamente igual, salvo el valor de K. O sea, la fórmula es igual, pero lo que cambia es la interpretación del valor de K. me dio lo mismo. Perfecto. A mí igual. Bien. Entonces ven que acá la fórmula es idéntica, pero lo que cambia es el valor de K, que me queda en 1,26. Después el resto es idéntico. Y les queda que el valor del diámetro mínimo, 117,7 milímetros, que era lo que habían planteado recién, y sumándole un 5% por el tema de contrarrestar la fricción, el rozamiento y demás, les va a quedar en 123,6 milímetros. ¿Sí? Sí. Genial. Bueno. Y por último, como para meter algo más, además del cálculo de los dos ejes, tienen también ahí una formulita para poder calcular el área efectiva de la chaveta, que se les da en función de los diámetros que sacaron. Del diámetro del eje intermedio. Fíjense, hay una salvedad cuando les pide calcular el diámetro de este eje intermedio, y después el diámetro del eje portahélice a la mitad de la longitud de la chaveta, que ese se los doy yo, que son 102 milímetros. Fíjense primero de calcular el diámetro del eje intermedio, acorde a lo que dice la fórmula en el apartado de chavetas y chaveteros. Y bueno, después meterlo dentro de esta formulita, a ver si les da lo mismo. Fíjense, yo lo voy a ir abriendo mientras. Pasamos eje de cola. Pasamos un apartado de acoplamientos elásticos. Y después llegamos a chavetas para ejes de cola y chaveteros en los mismos. Entonces nos dice que el área de la sección efectiva de la chaveta resistente a la cizalla debe ser no inferior al valor A en milímetros cuadrados. El valor A me va a dar el área en milímetros cuadrados, obtenido de la relación siguiente. Es lo que está anotado, 0,4 por diámetro al cubo dividido diámetro de dpm, que es el diámetro reglamentario en milímetros del eje intermedio calculado, como se indicó en el apartado que vimos recién de ejes intermediarios, pero tomando la resistencia al material como 400. ¿Sí? Esa es la salvedad que tienen que hacer. Calcular el eje intermediario,
que calcularon antes, pero en vez de aplicándolo con 515 newton sobre milímetro cuadrado, tienen que utilizar 400 newton sobre milímetro cuadrado. ¿Eso qué creen que les va a dar? ¿Un eje de mayor diámetro o de menor diámetro que el anterior? Y mayor, pues estás dividiendo por algo menor. Claro, exactamente. Y sin aplicar la lógica de la ecuación, va a dar mayor porque estoy utilizando un material que tiene menos resistencia. Entonces, para transmitir la misma potencia, voy a tener que ponerle más material, o sea, hacer un diámetro más grande para igualar las propiedades del otro material que es más resistente. Entonces, a mejor, o digamos, a mayores cualidades de material, menor va a ser el diámetro, para la misma potencia siempre, ¿no? Bueno, y después el otro es el diámetro efectivo del eje de cola a la mitad de la longitud de la chaveta en milímetros, que eso se los daba yo. Bien, se los daba yo, que es 102 milímetros. Eso sale por plano, digamos. Fíjense si les da lo mismo. ¿Sí? ¿No? ¿Alguno lo hizo? Sí. ¿Sí? El diámetro, bueno, me da 109,9. Entonces, Está bien. Sí, redondeamos a 110. Sí. ¿El área te quedó igual? ¿O estás en eso todavía? sí, quedó igual. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahí definimos con una fórmula que es totalmente empírica, que no respeta ninguna relación entre unidades, porque fíjense, acá tengo diámetro cúbico y acá tengo diámetro. Se supone que el resultado de esta ecuación, si yo lo analizara en unidades, me tendría que dar en unidad de diámetro al cuadrado, ¿no? En Profe, este una caso, pregunta. sí. Es decir que, en muchos casos los ejes se hacen por experiencia o en todo se intenta ver por medio de fórmulas. No, siempre se hace, siempre se verifican y se diseñan en función de los registros de clasificación, ¿está bien? Lo que pasa es que los registros tienen una gran parte de análisis, tienen como una big data los registros, ¿está bien? Utilizan una gran cantidad de información que entrecruzan, como ser el tema de experiencias de buques, utilizando estos determinado tipo de ejes con determinado tipo de materiales, y también tienen mucha parte de información técnica. Entonces, conjugando eso en una manera probabilística, sacan fórmulas que son fórmulas empíricas, que no es una máquina de hacer chorizo. Vos le ponés por un lado el factor A, el factor B, el factor C, y esa fórmula te da un número de diámetro, ¿tá? Pero para obtener esa fórmula hizo falta un montón de experiencia y un montón de investigación acerca de los materiales, acerca de los tipos de apoyo que tiene el eje, de los bujes y demás, ¿sí? Entonces, en parte, a tu pregunta es, sí se utiliza la experiencia, pero el que utiliza la experiencia en realidad es el que diseña o el que formula justamente este cálculo, que son los registros de clasificación. Nosotros, desde el lado de reglamentario, nos dedicamos pura y exclusivamente a verificarlo y analizarlo, ¿está bien? Los que hacen Claro, sí. las fórmulas son, digamos, los registros. Claro. ¿Sí? Así que sería un sí y no. Se utiliza la experiencia, pero nosotros no aplicamos esa experiencia para hacer una fórmula propia, ¿tá? Porque en realidad eso estaría
estaría fuera de norma, o sería muy poco verificable. Entonces, delegamos esa tarea a entes reconocidos y que tienen una trayectoria, y que tienen un grupo de investigación amplio y fondos como para poder sustentar y todo, para que se dediquen justamente a esa investigación y a ejecutar todos esos procedimientos para sacar estos registros, que son grandes compendios donde te van diciendo o te van haciendo una guía como para darte márgenes de seguridad. Esto en definitiva es eso, es dar un margen de seguridad. ¿Para qué? En este caso, para que el eje no se parta. En el caso de los diseños de espesores de casco, bueno, para que el buque pueda resistir, no sé, el golpe o el embate de las olas, o el golpe contra otra embarcación, o lo que fuera, ¿sí? Entonces, siempre, en definitiva, de lo que terminamos hablando, son de márgenes de seguridad. Los registros de clasificación, aplicándolos, nos dan márgenes de seguridad que son coherentes y lógicos como para que una persona pueda subirse a ese barco y sentirse segura, ¿sí? Y además, también acuérdense que los registros de clasificación, el nacimiento o la concepción, venían de la mano de empresas aseguradoras. Entonces, ¿qué más quería una empresa aseguradora que todos los meses cobrar, digamos, la cuota, por así decirlo, del seguro, y no tener que asegurar un barco que era inseguro y que después volvía, o que no volvía y que tenía que pagar el siniestro, ¿tá? Entonces, viene todo parte todo de intereses económicos que se traducen en intereses en función de la seguridad, que se traducen en elementos o registros técnicos que nos delimitan un camino o ciertos parámetros sobre lo que podemos trabajar, ¿tá? Pero bueno, si lo ponemos a analizar, parte desde la cuestión monetaria, como todo, ¿no? Pero es así. Bueno, no sé si me fui por las ramas ahí, pero... No, sí, quedó claro, muchas gracias. Bueno, chicos, esto es a grandes rasgos y rápidamente es la manera en que se trabaja con un registro de clasificación, cumpliendo con los pasos de un registro de clasificación. La idea era que en principio lo pudieran conocer haciendo esto, que es un cálculo sencillo de una línea de eje. Si llegamos, creo que la intención sería también que puedan calcular el eje de la mecha del timón, que va a tener un par de aditamentos más por el tema de la pala y demás, pero bueno, que los va a ir metiendo un poquito en cómo manejarse con un registro de clasificación. No sé si depende cómo lleguemos, calculo que no sé, no creo que haya trabajo práctico, así que este ejercicio que hicimos recién va a ser algo similar a lo que se pueda llegar a tomar en un parcial. Obviamente que si se lo tomamos en un parcial le vamos a dar el material que va a ser el registro para que ustedes lo puedan usar, y todos los datos, o sea que sería una cuestión nada más de que puedan ejecutar bien el uso del registro, ¿tá? Respetando el tema de unidades y leyendo bien a qué factor o qué significa cada factor. Así que bueno, creo que por hoy con eso estaríamos. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Una consulta. Sí. ¿Uno puede utilizar cualquier registro o eso, digamos, lo decide el astillero Mirá. constructor? En el caso de una construcción, vos tenés dos caminos. Una es, si va a ser un barco que está clasificado, o sea que además de respetar las normas de construcción que te dice el registro, van a venir justamente la gente, los inspectores del registro, a verificar que se cumpla todo y que se haga acorde a lo que indican ellos. Ese es un camino. Que es cuando un barco está clasificado, por ejemplo, por el RINA. Otro camino es utilizar el registro para uno tener una guía digamos, como un protocolo y poder cumplir con todos los parámetros de seguridad como lo indica el registro, pero no decirle a la gente del registro que lo quiero clasificar, está bien,
Entonces va a ser un barco construido con las normas del RINA, pero que no va a estar clasificado, o sea que no va a estar avalado por el RINA en cuanto a la construcción. No sé si se entiende la diferencia ahí. Sí. Gracias. Entonces, eso lo va a decidir tanto el armador como el astillero constructor, sí. Eso corre por decisión de esas dos partes. Y en el caso de, supónganse, la verificación que podemos hacer de una línea de eje de un barco que ya está construido, y que nosotros tenemos que verificar porque supónganse lo pide prefectura, porque sacó la línea de eje y quiere verificar cuál es el diámetro mínimo, uno tiene la opción de poder decir, bueno, voy a utilizar tal registro porque es el registro, digamos, madre con el que se construyó el barco. Los barcos, por lo general, tienen un registro sobre el que se ampara su construcción. Supónganse, muchos de los pesqueros de acá de Mar del Plata va a ser el RINA. Entonces, si yo tomo los elementos técnicos de ese barco y veo que está construido con el RINA, cuando voy a verificar el diámetro del eje, lo voy a verificar a través del RINA, ¿sí? Si yo veo que el buque estuvo construido con el ABS, voy a verificar el diámetro del eje con el ABS. Voy a tratar de mantener el registro con el que se construyó el barco, sea que esté clasificado o no, lo voy a tratar de mantener para durante toda la vida útil del buque. Entonces, si el buque se construyó siguiendo los lineamientos del ABS, bueno, cuando verifique la línea de eje la voy a verificar con el ABS. Si lo hizo con el RINA, con el RINA. ¿Sí? No sé si responde a tu pregunta. Sí. Una consulta, profe, ¿los registros están en la nube? O sea, yo puedo googlear y puedo bajar todos los registros. Mira, hay algunos que sí, otros que te piden un tipo de registro, pero que después te lo dan de forma gratuita, y otros que directamente tenés que asociarte y tenés que pagar un derecho, un canon. A ver, a modo de información, el registro del ABS, que es el registro americano, es de libre divulgación, digamos, está para que vos lo puedas descargar. El Lloyds, supónganse que es el registro inglés, uno se tiene que registrar y dejar algunos datos, pero después lo puedes descargar de manera normal, pero bueno, ya registrado. Y hay otros registros que son que no son de libre acceso. Creo que uno de ellos es el Germanischer Lloyd, que es el registro alemán, y bueno, no recuerdo cuál otro está así restricto. Pero bueno, depende de cada uno. Si vos querés consultar alguno, el ABS es uno que es gratuito, que tenés que entrar a la página que es Eagle, águila en inglés, 2.com. Ahí entras y puedes descargar todos la infinidad de registros que hay, porque acuérdense que para cada tipo de buque, para los tipos de servicio o la eslora del buque, va a haber distintos tipos de registros. Entonces, dependiendo de lo que vos quieras proyectar o verificar, vas a entrar ahí, vas a filtrar supóngase por la eslora, o por el tipo de servicio, si va a ser un petrolero, un granelero, si va a ser un remolcador, ¿está? Entonces, dependiendo de eso, uno filtra y puede descargar el registro, las reglas, o el compendio de reglas que tiene para cada buque. Genial, gracias, profe. No, por favor. Profe, ¿está este PowerPoint en el campus? ¿Cómo? ¿Está este PowerPoint en el campus? Ahora le corrijo el temita que me quedó mal, el diámetro, y lo subo como PDF. Buenísimo, gracias. Bueno, chicos, ahora voy a modificar el tema de la asistencia porque creo que estaba mal cargada, y bueno, con eso estaríamos. Si tienen dudas